Well, as looking at the wonderful design in our world, Y si miramos a nuestro mundo este diseño tan maravilloso, we're going to think about these big issues, where we came from. vamos a analizar, evaluar este tema que es de dónde venimos. Are we designed? ¿Fuimos diseñados? How did that design get accomplished? ¿Cómo este diseño se dio? Alejandro, you can pass those clipboards around. I've just Así mentioned them. que Alejandro, por favor, si puedes pasar las hojas. Let me just say, we won't give your information to third parties. It's Así just for that que purpose. sepáis, nosotros no daremos tu información a nadie. Eso es algo para nosotros. Christians rightly affirm that the world is intelligently designed. Los cristianos afirmamos que el mundo fue diseñado de una manera inteligente. And I make no apology this afternoon for dealing with what the Bible has to say. Y yo haré una apología a lo que la Biblia nos dice. Listen to what God says through the prophet Isaiah. Mira lo que Dios habló a través del profeta Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. God calls us as human beings to acknowledge the Creator. Dios nos llama como seres humanos para reconocer al Creador. And God makes it clear Y Dios lo hace claro that He favors the person who does that. de que Él favorece a aquellos que hacen eso. It's obvious that there's a Creator, Es obvio que hay un Creador, according to Scripture, de acuerdo con las Escrituras, because you can see Him in the things He has made. porque puedes verle en las cosas que Él ha creado. All around us we see His handiwork. Y a nuestro alrededor podemos ver las obras de sus manos. This is the position of the Bible from cover to cover. Y eso es lo que la Biblia habla de tapa a tapa. And so, for example, Paul in Romans 1:20, Así que Pablo en Romanos 1:20, which we saw in the last talk, que miramos ya este versículo en la anterior charla, he says, because of this, there's no excuse y él dice que por eso no tenemos excusas. for a person to say they don't believe there's a creator. No hay excusa para que una persona diga que no hay o no existe un creador. In these Psalms of David, Y en los salmos de David, the Bible also declares, la Biblia también declara, dice el necio en su corazón, no hay Dios. in Psalm 10:4, David says, Y en el Salmo 10:4 David dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. it's quite a challenge, isn't it? Eso es desafiador, And ¿verdad? as a Christian, if you're a Christian here this afternoon, Si tú eres cristiano y está aquí esta tarde, you might echo those thoughts. tú puedes ecoar estos pensamientos. But what about you this afternoon? Pero ¿qué trata cuál es tu pensamiento en esta tarde? Where do you stand in relation to these questions? En cuanto a las preguntas que estamos haciendo de la vida, ¿dónde estás tú? Maybe you're here because you're inquisitive about the subject matter. Puede que tú estás aquí porque tienes esas preguntas. Do people have any good reasons for not believing in God? ¿La gente tiene buenas razones para no creer en Dios? Any good reasons for unbelief, if you like? ¿Alguna buena razón para no creer? Well, this is not just a dry topic. No es un tema simplemente seco. It's an issue that has to do with faith in God. Es un tema que se trata de la fe en Dios. This issue of intelligent design. Eso es acerca del diseño inteligente. In fact, it connects to everything ultimately. Y eso conecta con todo lo demás. You may or may not have heard of David Attenborough in the Quizá UK. tú puedes que nunca hayas escuchado de David en el Reino Unido, In the English-speaking world, pero en el mundo anglosajón, without doubt, he's the most famous naturalist and TV presenter. él es uno de los presentadores y naturalistas más famosos. He's seen more of the world than any human being in history or is likely to be true in the future. Él ha visto más en el mundo de que cualquier otra persona. He stood at the North Pole, he stood at the South Pole, Él fue al Polo Sur, al Polo Norte, he's been down in cave systems all over the se world, fue a las cuevas más profundas alrededor del mundo, stood on the brim of of all kinds of volcanoes. estuvo en muchos lugares que tenían volcanos, He's been taken down into the ocean in Y- diving subs, se fue a lo más profundo de océanos etc., etc. y, para no decir todo lo demás que ha hecho. And you might think, Y tú puedes que pienses, a man who's seen that much of the creation, y un hombre que ha visto tanto de la creación como él, if you're a Christian, you might think this, si tú eres cristiano puede que pienses would eso. simply surrender. There must be a God. Él podría simplemente rendirse y decir, mira,
hay un Dios ahí. But he doesn't. Pero él no lo hace. And when he was asked about this one time, Y él le preguntaron acerca de eso en una ocasión. this is what he had to say. Y eso es lo que él dijo. Cuando los creacionistas dicen que Dios crea, ellos siempre mencionan los colibríes, las orquídeas, los girasoles y demás cosas hermosas. Pero yo tiendo a pensar en un parásito que taladra el ojo de un muchacho sentado en la ribera de un río en África occidental, un gusano, que le va a causar ceguera. Y yo les pregunto, ¿me estáis diciendo que el Dios en el que creéis, de quien también decís que es un Dios misericordioso, que cuida personalmente de cada uno, afirmáis que Dios creó este parásito que solo puede vivir en el globo ocular de un niño inocente? ¿Por qué me parece que eso no coincide con un Dios lleno de misericordia? Now, it's a long quotation, Es una mención larga de lo que él dice. but do you see what he's saying? Pero ¿entendéis lo que él quiere decir con eso? You folk who believe in God, Vosotros creéis en Dios. well, he seems to be careless about suffering, maybe even an ogre. Parece que no se importa mucho con el tema del sufrimiento. And the reason he says this, Y la razón que él habla eso, as a convinced believer in evolution, como una persona que está convencida con la evolución, he sees that the world's been going on for millions of years él piensa que el mundo está desde hace millones de años through processes of survival of the fittest, a través de esta supervivencia del más fuerte, as Charles Darwin put forward, de la misma manera que Darwin lo creyó. which also means death of the unfit or the less fit. Y eso significa que también hay muerte a estos que son menos fuertes. So it's a wasteful, cruel process. Entonces se nota que eso es un proceso muy cruel. And evolutionary biology, Y la biología evolucionista if followed to its logical conclusion, llega a esta conclusión lógica leads many people to deny the creator, que lleva a la gente, esta conclusión lleva a la gente a negar el creador, to deny a designer of all things. a negar que hay un diseñador para todas las cosas. As we've said, Y como hemos dicho, the Bible says there's no excuse for la such a Biblia belief. dice que no hay excusa para eso. So Porque what- la, No. sorry. The Bible says that you have nowhere to hide if you're believing La Biblia there's no dice God. que no hay manera de esconder que no hay un Dios. But we're saying that many people struggle with this. Pero estamos diciendo que hay mucha gente que lucha con este pensamiento. And the truth is this. Y la verdad es, It is a wonderful world in many ways. es un mundo maravilloso de muchas maneras. There's tremendous joy that can be experienced by human beings. Hay alegrías que pueden ser experimentadas por el ser humano, But there can also be deep sorrow. pero también hay mucha tristeza y angustia. Hopefully, most of us enjoy good health. Creo que muchos de nosotros puede que disfrutemos de una buena salud, But we're all well aware, pero estamos muy conscientes también there's sickness and disease. que hay muchas enfermedades. And often we see harmony in the natural world. We marvel at it. Y muchas veces estamos maravillados en ver la armonía del mundo, But we also see parasites, pero también vemos estos parásitos, things that make a living by feeding off or living off other creatures. situaciones donde un ser vive por la destrucción de otro ser. And cause painful and crippling disease. Y eso causa unas enfermedades duras. And we could say a lot more about human cruelty and suffering. Y podemos hablar muchísimo más acerca de la crueldad humana. Man's inhumanity to man, down through the ages. El problema que hay de eso en la humanidad por todas las eras. There's life, Hay vida, but there's also death. pero también hay muerte. And when you want answers to why those things exist, Y cuando quieres buscar respuestas, ¿por qué estas cosas existen? the Bible is the only satisfying place to look. La Biblia es el único lugar que puede satisfacer. Beginning with Genesis, it tells us the major events of history. Empezando en Génesis habla acerca de los principales eventos en la historia. Effectively, in the first 11 chapters of Genesis, En los primeros 11 capítulos de Génesis we are reading about 4 events. estamos leyendo acerca de 4 eventos. The first is the perfect creation of this world. Lo primero es la creación perfecta de este mundo. I say perfect deliberately Y os digo apuesta que fue perfecta. because the last verse of Genesis 1 says, Porque el último versículo
de Génesis capítulo 1 dice, that God's estimate of all that he made was very good. porque dice que Dios vio que todo lo que él había hecho era bueno. Of course, we then know that there was the fall of man if we read our Bibles in Genesis 3. Y sabemos también que en Génesis 3 hubo sí la caída del hombre. The result of that rebellion of Adam and Eve Y el resultado de esta rebelión del hombre y de la mujer, de Adán y Eva, was God's curse on this world. fue la maldición de Dios sobre este mundo. It may not be something that people like to read about, Claro que es algo que a lo mejor la gente no le gusta leer but eso mucho, it's so very clearly taught. pero esto está ahí y está claro. And in fact, and I'm just doing a little aside, Y de hecho estoy poniendo una información ahora de un lado. the New Testament writers believed in a literal curse of this fallen world, Los escritores del Nuevo Testamento creen en la maldición literal de este mundo. and that Christ came to redeem us from the curse. Y dicen que Cristo vino a redimirnos de esta maldición. There was another judgment of God in these first 11 chapters. Pero también en estos 11 primeros capítulos hubieron otros juicios de Dios. 17 centuries after the creation nearly. 17 siglos después de la creación, A catastrophe, a global flood in Noah's day hubo una catástrofe en el mundo, lo que es el diluvio en los tiempos de Noé. because of the terrible wickedness of man. Y lo que causó eso fue la maldad de la humanidad. Again, incredibly unpopular belief in our modern culture. Y este evento no es muy creíble para la gente de este siglo. And there's a third judgment in these first 11 chapters Pero en estos capítulos también hay un tercero juicio, at the Tower of Babel. que fue lo que era la Torre de Babel. After the flood, some 5 generations later, Después del diluvio, 5 generaciones después de eso, people were in disobedience to God, la gente estaba en desobediencia a Dios. all gathered in one place, Ellos todos se unieron y juntaron en un solo lugar. disregarding the Creator, Y ellos simplemente no les importaron al Creador. seeking to make a name for themselves Querían hacer un nombre grande para ellos mismos, by building a big tower to reach to the heavens. Babel. creando una torre grande para alcanzar los cielos. So God confused the one language spoken Así que Dios confundió el único idioma que había in order to spread them out across the face of the earth. para que ellos pudieran ser esparcidos por toda la tierra. No wonder Genesis 1 to 11 is so unpopular today. Y es interesante, ¿no? Cómo Génesis del capítulo 1 al 11 no es muy popular hoy en día. It's about a God who deals with human beings and often in judgment when they rebel. Es porque se trata de un Dios que está tratando con la raza humana y muchas veces de una manera en juicios. Lest you think that's rather depressing, it's a lot of bad news. Y estamos hablando de cosas tristes y malas noticias, The Christian message, of course, is that there's good news. The Pero- Savior Jesus Christ. pero el mensaje cristiano es un mensaje de buenas nuevas de la redención de Cristo. God stepped into human history. Dios entra en la historia humana He divided it into before Christ and after Christ. y divide esa historia humana en antes de Cristo y después de Cristo. It annoys the secularists to be reminded Y eso hace con que los seculares sean recordados that our very calendar is dated according to the birth que of Christ. nuestro incluso calendario actual está dividido por el nacimiento de Jesús. And the purpose of him becoming a man was to die on the cross, Y el propósito que él vino y se convirtió en un hombre fue para morir en una cruz, to provide a way back to our Creator. para proveer a nosotros un camino de vuelta a nuestro Creador. This is part of the gospel. Y eso es parte del Evangelio. And the Bible is clear. One day Jesus will return. Y la Biblia es clara diciendo que un día Jesús volverá And there will be a new heaven and a new earth y, ultimately, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, where all the bad things that went wrong at the curse are reversed. donde todas las cosas malas que vinieron como consecuencia de la maldición va a dar la vuelta. And I believe that just as the New Testament writers treated Genesis as history, Y yo creo que de la misma forma que los autores del Nuevo Testamento tratan el Antiguo como historia and had no room in their thinking for millions of years, y no cambiaron de opinión por miles de años, that a truly Christian worldview takes that literally. que la cosmovisión cristiana sigue mirando de esa manera. It's often provocative today to say it, Y eso, decir eso es algo provocativo, but that took place thousands, not millions of years ago. pero eso fue algo de un proceso de miles de años y no de millones de años. Now, I'm not saying this afternoon that if a Christian doesn't believe that, he or she is not necessarily
sincere. Y yo no estoy diciendo que los cristianos decimos que esta gente que cree de la otra manera no son sinceros Or even not a Christian. o que no son cristianos. But 30 years ago, I went to university. Pero hace 30 años yo fui a la universidad. Raised in a Christian home, Yo crecí en una familia I was brought cristiana up to believe the Bible just as I've been describing it. y yo aprendí a creer en la Biblia de la misma forma que estoy escribiendo a vosotros. But I reached university as a convinced evolutionist. Pero cuando yo estaba en la universidad, yo era un evolucionista convencido, But still a Christian. pero todavía era In cristiano. fact, keen to share my faith. Incluso en la universidad yo compartía mi fe con la gente And during my studies, y durante mis estudios I began to have questions about my belief in evolution yo empecé a cuestionar mi creencia en la evolución because of the science, actually, not the theology at the time. por causa de las señales que yo vi y no por la teología en aquel entonces. Believed in most of what you see on this picture. Como ves en esta foto, yo creía en la mayoría de lo que estaba ahí. I had a secular worldview, if you like. Yo tenía una cosmovisión secular. And that may be true of you this afternoon, Y quizá puede que en esta tarde tú también tengas. or some of your friends, O quizá alguno de vuestros amigos. or your relatives. O algún familiar. It's certainly the prevailing view in our culture, isn't it? Eso es una manera de ver que está presente en nuestra cultura, ¿verdad? Well, this evolutionary belief, Y esta creencia evolutiva, whether you hold it as a Christian or not, si tú crees en ella como cristiano o no, is the idea that lots of mutations, genetic mistakes, es la idea de que mutaciones de una manera genética were gradually selected due to the survival advantage they gave, poco a poco se fue dando a través de que el más fuerte sobreviva y el más débil muera, so that over deep time, para que durante mucho tiempo one kind of animal became a totally new kind over time. un tipo de animal se convierte en otro tipo de animal después de un periodo de tiempo. And if you fast forward hundreds of millions of years, Y si tú haces eso durante miles de millones de años, some kind of ape-like creature eventually became people like us. quizá de alguna manera gente como tú y yo aquí hemos llegado. And the architects of this whole idea, Pero el arquitecto de esta idea que estamos presentando ahora, not just Darwin and his contemporaries, no solo Darwin y los que eran contemporáneos de él, but most of the scientists in the early 20th century, for example, pero los científicos del principios del siglo XX, they were all people who chose to believe this fueron personas que eligieron creer en eso in order to explicitly free the science, they said, from Moses. para poder de cierta manera liberar la gente de Moisés. The whole point of evolution is it was meant to be a naturalistic explanation for origins. El tema de la evolución es un intento de explicar naturalmente las cosas, los orígenes. It was meant to do away with the idea of design and certainly purpose. Fue hecho para de cierta manera quitar la idea esta del diseño. But can design be produced by random accidents? Pero ¿será que el diseño puede ser producido por una evolución o una serie de eventos, Even if they are spread out over very long periods of time? aun cuando estos eventos se dieron por miles de millones de años? Well, these objects are clearly designed. Estos objetos, como podáis ver, fueron diseñados. You don't have to be looking at something extremely complicated to say that. No tienes que ver algo muy complicado para poder afirmar eso. Even something like a clothes peg is a designed object. Una percha, una pinza como esta, por ejemplo, es sencilla, pero se entiende que fue diseñado. What do we mean when we say design? ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de diseño? Basically this. Básicamente es eso. Lots of precisely made parts Es algo que fue hecho de una manera precisa, bueno, varias partes hechas precisamente, might actually be just a few, o quizá no muchas, sino que algunas partes, but they're organized, pero fueron organizadas, put together puestas de una manera conjunta, in a sequence de una manera secuencial, to make an object that fulfills a purpose para que eso se convierta en un objeto que pueda cumplir un propósito. according to the plan De acuerdo con el plan of intelligent agents, de este agente inteligente, human beings. ser humano. But when people look at these objects Pero and cuando- recognize that design argument,
Pero cuando la gente ve estos objetos y reconoce este argumento de diseño, many of the same people in our modern day mucha de la gente en nuestros días modernos will at the same time reject the design argument for these much more complicated rechazan lo que es los argumentos para estos objetos de aquí. living things are complicated on another scale altogether. Es como si estas cosas complicadas estuvieran en otra escala. And you saw some of that complexity inside the cell, as Alejandro spoke. Y Alejandro habló un poco de esta complejidad de las células anteriormente. See, their worldview, their Esta, glasses, esta cosmovisión, o sea, como unas gafas, in other words, the way they think, la manera que ellos piensan, dicho de otra manera, causes them to reject the design argument pointing to a designing intelligence. hace con que ellos rechacen este diseño que viene de un diseñador. If you read the writings of evolutionists, Si tú lees los escritos de los evolucionistas, they will use words like apparent design, van a usar palabras como un diseño aparente or they'll say natural selection plus mutations, o natural selection una selección natural plus mutations. más una mutación. Those natural processes can give the illusion of design. Este proceso natural te da un diseño ilusorio. Well, did Darwin and subsequent evolutionists really make their case? Darwin y otros hacen un poco un caso con eso. One very honest observer wrote this to this journal Nature. Un hombre escribió eso acerca de los naturalistas. Aunque todos los datos apuntaron a un diseñador inteligente, tal hipótesis queda excluida de la ciencia porque no es naturalista. Now, Scott Todd is an immunologist. Scott Todd es un inmunologista, Yeah, a scientist, a es biological un scientist. cientista. Yeah, he used to be at Kansas State University. Y él estaba en la Universidad de Kansas. Very eminent man. Es un hombre eminente, una eminencia. And what he's saying here is this, Y lo que él está diciendo aquí es lo siguiente. that when we're dealing with science today, Cuando nosotros estamos tratando la ciencia hoy, we've ruled out the possibility of intelligence hemos arruinado toda la posibilidad de una inteligencia in terms of ultimate origins. en la cuestión de los orígenes. Even if all the data point that way, Aunque los datos apunten a esa dirección. even if all your intuition speaks of a designer, Incluso si la intuición está apuntando a esta dirección. you can't allow it. No puedes permitirlo. Because science has been redefined, Porque la ciencia está siendo redefinida frankly, to suit the unbeliever. francamente, para poder dar base a la incredulidad. How many of you have heard of Isaac Newton? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado de Isaac Newton? Okay, quite a few. Algunos, sí. How many of you have heard of Johannes Kepler? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado de Johannes Yeah, Kepler? okay. Robert Boyle? Este. Yeah. We could go on. Y podemos mencionar otros. And these are great scientists of the past. Ellos fueron grandes cientistas. And you know, the vast majority of the men and women of science in history Y sabe que la mayoría de estos hombres y mujeres metidos en la ciencia del pasado, many of whom founded scientific disciplines, muchos que han fundado lo que son las disciplinas científicas, were not only believers in a creator, no eran solo creyentes en un creador, but a great many of them were actually evangelical Christians. sino que también la mayoría de ellos eran evangélicos cristianos. By this definition, Y por esta definición, they're not even scientists. no es ni siquiera un cientista. That's where we've reached today. Y es donde hemos llegado hoy. It's good to ask, what is science? Es bueno preguntarnos qué es la ciencia. Well, the kind of science I did as a cancer researcher for 9 years, Yo, el tipo de ciencia que hago en los últimos años, and then later as a science teacher in school, y Alejandro es un cientista también en la escuela, and what Alejandro does as a practicing research chemist, que Alejandro está practicando lo que es la química. you have an idea, ¿Tenéis una idea? an hypothesis, Una hipótesis, you make experiments to test it, hace experimentos, lo prueba, you observe and measure things, él lo observa, mide you draw conclusions, y saca conclusiones. yeah, you might repeat your experiments Y tú puedes repetir los to experimentos be sure of what you're saying, para asegurarte de lo que estás diciendo you publish those results, y luego publica estos resultados other scientists come along and try to repeat your experiments. y un otro cientista va e intenta reproducir lo que tú has descubierto You get the idea. y tienes una idea. And that leads to wonderful advances in technology and medicine and telecommunications.
That leads to wonderful advances y eso te lleva a un avance tremendo, in medicine, la medicina maybe a new vaccine for y cancer, quizá, por ejemplo, una nueva vacuna para el cáncer or something like an advance in telecommunications, like o SatNav, algo, un avance en las telecomunicaciones como el tema de móviles y todo eso, and all kinds of devices in our modern world. y todos los equipos del mundo moderno. But the kind of science we're thinking about this afternoon Pero el tipo de ciencia que estamos hablando en esta is tarde really what we're thinking about what happened in the vanished past. es lo que estamos intentando descubrir que ha sucedido en el pasado. We're having to use our imagination Y para eso tenemos que usar nuestra to imaginación reconstruct a sequence of events para reconstruir una secuencia de eventos according to the evidence that we have in our present world. de acuerdo con las evidencias que tenemos en el mundo presente. It's rather more like forensic science. Es como una ciencia forense. Crime scene, Es como vemos una escena del crimen scanty evidence that you gather, y entonces buscamos las evidencias and then you try to reconstruct what you think happened. y entonces intentamos reconstruir lo que piensas que ha sucedido. Maybe several scenarios, Quizá en diferentes escenarios and maybe some new evidence comes to light y quizá alguna nueva evidencia llega and helps you narrow it down to one favored scenario. y luego parece que eso te lleva a un escenario específico. But without an eyewitness to that crime, Pero si no tienes un testigo ocular de aquella escena del you crimen, can never be really sure if your ideas are correct. no puedes estar 100% seguro de que tus conclusiones son exactas y ciertas. And if that is true for something that happened, say, a week ago or a month ago, Y si eso es cierto para algo que a lo mejor ha sucedido una semana o un mes atrás, don't you think we should be just a little bit skeptical ¿no crees que deberíamos de ser un poco escépticos when you hear scientists say something like this? cuando escuchamos a algunos cientistas que dicen algo más o menos así? We know that 150 million years ago, Sabemos que 150 millones de años atrás, this particular animal was este animal eating this particular food, estaba comiendo este tipo de comida, living in this particular environment, viviendo en este entorno etc., etc. y etcétera. And that, I think, really is the case. We should be skeptical. Y ahí es un caso que creo que deberíamos de estar un poco We don't have cautos. eyewitnesses. No hay un testigo ocular ahí. Or do we? ¿O será que sí tenemos? Because if you're a Christian and you believe God is the creator, Porque si eres cristiano y crees que Dios es el creador, he was not only the one who observed it, Él no es solo el testigo ocular the creation that is, que creó todas las cosas. he was the one who did it. Él fue que vio la creación, sino que Él fue el que hizo la creación. Well, we'll think about that as we go on. Pero vamos a mirar eso a la medida que vayamos. So, origins or historical science. Así que los orígenes de la ciencia histórica You can't do testing and observing and repeating. no pueden estar haciendo tests y repitiendo lo que ocurrió en el pasado, As you do with experimental science. de la misma forma que hacen los experimentos So hoy your con ciencia. worldview will influence what you see. Así que tu cosmovisión, la manera que piensas, va a influenciar lo que tú ves ahí. A quick illustration of what I'm saying. Una ilustración de lo que yo estoy diciendo. This man might look like he's going to have a refreshing swim, Este hombre parece que va a tener un tiempo muy fresco de nadar y disfrutar del agua. If he dives in, he'll hurt his head. Pero si If he dives in, he'll hurt his head. él se tira, va a dar con la cabeza, Because he's a very clever artist, he's drawn with chalk on the street. porque este es un hombre que dibujó eso en la calle. These are the edges of the paving stones. Eso es el pavimento de la carretera. Okay? This is also just a drawing on the street. Eso también es un dibujo en una calle. And so is this. Eso también es un dibujo. You have to take my word for it. Y tenéis que creer en mi palabra. This is drawn, Eso todo es una pintura. all the water and the drain and the hose reel. Toda el agua, lo que es la alcantarilla, lo que es la manguera, todo eso es dibujo en el suelo. This man might look like he's on top of the world, Este hombre parece que está en la cima del mundo, but that's your perspective. pero esto es tu perspectiva ahora mismo. Because the camera was placed down here, Pero la cámara estaba en aquella punta, looking up the street, mirando hacia arriba de la carretera. and because of the way he does his drawings, stretched out, Pero la manera que él dibujó este mundo lo estiró.
from that perspective, it foreshortens the picture, making it look 3D. Y de aquella perspectiva de donde está la cámara parece que está en 3D y la persona está en la cima del mundo. Now, there's a reason to show you these nice pictures. Y hay una razón por la cual os estoy mostrando estas fotos. Where you are standing La manera en la que, de la perspectiva que tú mires, has a massive influence in what you see. hay una influencia en lo que tú ves. In this case, En este caso, you either see a two-dimensional drawing Tú- or a three-dimensional tú puedes ver object. este dibujo de una manera bidimensional o tridimensional. If you are standing on the authority of the Word of God, believing its history in Genesis, Si tú te pones firme en la palabra de Dios y en la historia de Génesis, you will see the world very differently vais a ver el mundo de una manera muy distinta, from the person who's standing on the beliefs and opinions of men and women. diferentemente de la gente que va a estar viendo el mundo de la opinión de un hombre o de una mujer o de una persona. When their ideas are different from what the Scripture tells us about Cuando history. su idea, la idea de estas personas son diferentes a la idea de la que la Biblia nos transmite. So this is an evolutionary worldview. Eso es una cosmovisión evolutiva de la evolución. It's the worldview I used to hold, as I said, as a Christian. Es una It's the worldview I used to hold as a y Christian. esta es la cosmovisión que yo antes creía. But this worldview doesn't allow the evidence for design Pero esta cosmovisión no permite una evidencia para el diseño. and therefore it doesn't allow you to say, according to Romans 1:20, Así que eso no te da el permiso de decir, de acuerdo con Romanos, there's an obvious creator que hay un creador, because you can see him in what he's made. You can see him in what he's porque made. tú puedes verlo en lo que él ha creado. See, think about this. Piensa sobre eso en un momento. If God used these processes to bring everything into existence Si Dios usó estos procesos para traer todas las cosas que existen over many millions of years, por miles de años, and you were thinking about what his attributes are, y si tú estás pensando acerca de sus atributos, and a God who was taking something that was going to become a mouse, for example, y si Dios, por ejemplo, tomó algo que quizá podría convertirse en una rata, but at the moment it's still in the amphibian stage, pero todavía estaba en un estado anfibio, because you've yet to evolve reptiles and then some of them to become mammals, porque tenía que ser reptiles y luego mamíferos, o sea, hay un proceso. and you think God used this process to create the mouse, Si tú crees que Dios utilizó este proceso evolutivo para crear la rata, he appears to be inefficient parece que este creador es ineficiente because he uses lots of wasteful processes involving extinction, porque él parece que usa un proceso que involucra lo que es la extinción de otros animales, and animals living and dying animales que viven y que mueren as they gradually change. de una manera que van cambiando gradativamente. He appears to be limited in knowledge Parece que también este creador es limitado en su conocimiento, because instead of doing it quickly, he appears to not know quite how to do it quickly. porque parece que en vez de que él haga las cosas rápido, es que parece que no lo hace, no encaja tan rápido como God could create just like that, couldn't he? Dios podría crear así, ¿verdad? He's powerful to do that, Él es poderoso para hacerlo, but he appears to be limited in power. pero parece que en esta teoría su poder es limitado. So this doesn't really fit with Romans 1:20. Así que esta teoría no encaja en Romanos 1:20. Whereas this worldview, Porque esta otra cosmovisión a six-day creation thousands of years ago, que habla acerca de los 6 días de creación algunos miles de años atrás, a world which was so perfect un mundo que era perfecto, that there was no disease, que no había enfermedades, no deformities, no había ninguna deformidad, no parasites, no había parásitos, no animal predation, no había el tema de la extinción animal, no death. no había muerte. But it became that way because of sin. Pero se convirtió en todo eso por causa del pecado. But then you think about the creation, Y entonces cuando piensas en la creación, and even though it's a fallen world, y aunque estamos en un mundo caído, you can still discern the Creator's characteristics. puede todavía discernir este creador que creó todas las cosas. You see, we all have the same evidence. Así que todos nosotros tenemos la misma evidencia. Whatever our worldview, No importa cuál es tu cosmovisión. you can all go and look at the same rocks and fossils, Tú puedes mirar las mismas piedras, los mismos fósiles, point your telescopes to the heavens, puede mirar a los
huecos que hay en el universo and see the same stars and galaxies y and ve las planets. mismas estrellas, las mismas galaxias You can observe the same animals and plants and people. y puede observar las mismas plantas, animales, personas. We can all observe that there's sickness and suffering and death. Podemos ver lo que es el sufrimiento, las enfermedades, la muerte. But some people think that is evidence for the worldview of evolution, Y algunos pueden decir que eso es una evidencia para la evolución. and some would say no, it's evidence for a creator, designer God. Y otros dicen, no, no, estos son evidencias para la creación. Let's think about that. Así que pensemos por un momento. I was really fascinated one time when I was in Ireland. Cuando yo estaba en cuando estaba en una isla, I was with a Oh, friend. in Ireland, Yes, yes, the country of Ireland. Sorry. estaba en Irlanda con un amigo. And in the distance, I saw this hillside. Y a la distancia yo vi esta colina. And I said to my friend, Y yo le dije a mi amigo, I said, Tim, it's amazing. esto es increíble. Look at that building at the top. It's gradually falling down. Mira este edificio arriba que se está cayendo. Please take a picture. Por favor, toma una foto. This is the picture. Y esa es la foto. I said, look, as the stones have rolled down the hill over time, Imagínate que estas piedras que se fueron cayendo de este edificio con los años they've randomly formed names. y de una manera así, sin más, fue formando nombres. Leo, Mira, Leo, Abigail, Abigail, Olivia. Olivia. I was amazed. Fue increíble, mira. Some of you seem a bit skeptical. Algunos de vosotros no creéis en esto, ¿verdad? But if we had enough time, that could happen, surely. Pero ojo, si tenemos miles de millones de años, a lo mejor. Don't you think? ¿No crees? Not convinced? No te convenzo. But surely time, if you have enough of it, even impossible things can happen. Es como si el tiempo, si tienes mucho de eso, a lo mejor las cosas pueden pasar. That's what we read in many science books. Y eso es lo que nosotros leemos en los libros de ciencias. And if there's not enough time in our universe, we invent other universes. Y si no hay suficiente tiempo en nuestro universo, pues entonces inventamos otros Where universos the conditions were just right for life to emerge. para que las condiciones sean justas para que vida pueda emanar. You know, if something is impossible, Si algo es imposible, it doesn't become possible just because you throw lots of time at it. este imposible no se convierte en algo posible simplemente porque añades años. Contrary to what many leading evolutionary popularizers will teach. Y eso es lo que muchos evolucionistas populares van a enseñar. Let me get you to think about this. Y déjame que te haga pensar acerca de eso. If you play a game with 2 dice, Si tú estás jugando un juego con 2 dice, dados, gaming dice, dados, yeah. ¿sí? Each one you can throw 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Tú puedes tirar y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. What's the maximum you can throw with your 2 dice? ¿Cuál es el número máximo que puedes tirar con los dos dados? It's not a trick question. 12. 12. I 12. agree. Could you throw 13? ¿Puede que saque 13? No? Alejandro, could you throw 13? He doesn't think so. Alejandro no cree que puede tirar 13. But if you had Pero si tienes 14 billion years, the age of the universe, 14 mil millones de años, que es la edad de la Tierra, por according to ejemplo, evolution, de acuerdo con los evolucionistas, could you claro. throw 13? A lo mejor podrías tirar 13. Why not? ¿Por qué no? Because if something's impossible, time doesn't help you. Porque si algo es imposible, no importa la cantidad de años. Very, very simple logic, Eso es una lógica sencilla. but surprisingly powerful and devastating to the evolutionary paradigm. Pero eso es devastador para el paradigma evolucionista. Now, I haven't got time to develop all of these things. Yo no puedo desarrollar todas estas cosas, no tenemos tiempo. Let's review a second. Así que vamos a revisar durante un segundo. We've said that the design argument Hemos dicho que el argumento del diseño for man-made objects is a sound argument. para las cosas que el hombre lo hace es el mismo argumento. Correctly made components, Son componentes hechos directamente, organized, put together organizados, puestos juntos, in the right place at the right time, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, according to the plans and the designs of the people who constructed this. de acuerdo con el plan y el diseño de estas personas que han creado eso. In this case, a flying machine. Por jet, ejemplo, un objeto que vuela como este avión and it fulfills a useful function. y que
cumple su función. Now that's a scientific argument. It's not a religious argument. Eso es un argumento científico, no es un argumento religioso. So why shouldn't we apply that scientific argument to living things? ¿Por qué no argumentamos de la misma manera en el tema de la vida, de las cosas vivas? Well, we can, Podemos. unless we've decided to live according to the new definition of science Si decidimos vivir de acuerdo con esta nueva definición de lo que es la ciencia, that makes an arbitrary distinction between man-made objects and living things. que no hace una distinción entre los objetos y el ser humano. You see, a lot of people have faith in a different kind of Trinity than the one in the Bible. Mucha gente tiene fe en una otra Trinidad que no está en la Biblia. Instead of Father, Son, and Holy Spirit En being vez the de- agents of creation, En vez de Padre, Hijo y Espíritu Santo como los agentes de la creación, they believe in Father Time. ellos creen en el tiempo de Dios, del Padre. The process is going on in Mother Nature El proceso se dio en la madre naturaleza, and those lucky mutations, Lady Luck, if you like. es la señora suerte la que desarrolló las cosas. And yet, when I look at living creatures like this gecko, Pero cuando yo miro a esta lagartija, which can run upside down on ceilings, for example, que puede subir por las paredes y estar en los techos, and its little feet can adhere really well to the y surface tú ves que sus manitas o patas pues se pegan muy bien a las paredes, because they've got a special design porque estas patas tienen un diseño especial that enables the surfaces to come together really, really closely que hace con que la palma de estas patas pues tenga un diseño que lo pega bien en la pared, to exploit the physico-chemical forces that are at work with such small spaces. para trabajar con esta evidencia física en estos espacios de donde se pone ella. Here's the underside of one of a gecko's feet. Y eso es una pata de una lagarta, ¿cómo se llama eso? Una salamandra, ¿no? El gecko. Yeah, Ya it's está. it's a type of reptile. Es un reptil, A un tipo de reptil. Salamander's an amphibian. so- Sí, salamandra es un anfibio. Yeah, okay. Well, you know the sort of thing. Entendéis y sabéis este animal, ¿no? Conocéis. In a square millimeter of its the underside of its foot, En milímetro cuadrado de abajo de su pata it's got 500 branching structures. hay 5.000 estructuras And each one of those y cada una de estas has another 1,000 branches, tiene otras 1.000 estructuras. ending in these flat little structures, Y estas estructuras rectas, which are simply very tiny. que es muy, muy pequeñita, como veis. Okay? And it also has, on Yes. each of its toes, Y cada uno de sus dedos little slits at the end. tenéis estas curvas. That's because it needs to be able to plant its foot on the surface, Y eso tiene que ser así para que esté en la punta de cuando él agarra la plataforma. each toe rolls down onto the surface and Cada, grips, cada dedo abraza esta superficie and when the foot is going to be lifted off, y cuando la pata se levanta, by virtue of that slit in the end, it can peel back up, lo puede doblar de una manera para poder sacar. and then the foot can let go. Y el pie puede salir. You need the slits, otherwise you have just brilliant grip and you can't let go. Así que tienes que tener todo eso porque si no eso no se pega y se cae. And it manages to do that, foot pressing, taking the foot off many times a second. Y eso te ayuda o ayuda a este animal a poner y quitar sus patas rápidamente. It's designed to do what it does do. Y esta pata fue diseñada para hacer exactamente lo que And hace. what it does do very well, Y lo que hace, el por qué fue diseñado, pues lo hace muy bien. don't you think? ¿No crees? I certainly do. Yo lo veo ahí muy bien hecho. And how would you arrive at that complex anatomy ¿Y cómo llegarías tú a esta anatomía tan compleja and that behavior y este comportamiento piecemeal, step by tiny step, paso a paso, pequeños pasos? as evolutionary would Como los require? evolucionistas dicen que fue todo poquito a poquito, paso a paso. It's not just complicated, No es solo complicado, it appears to be irreducibly complicated. es que es muchísimo más complicado.
Think about a cell. Mira, por ejemplo, una célula. You've already heard it's like a massive megacity. Es como una ciudad inmensa. Inside the cell, there are these particular structures, Y dentro de la célula hay estas estructuras which if you could look inside, que si puedes ver por dentro, on a tiny membrane in these projections inside, en una membrana, como podéis ver ahí proyectado, sit these amazing motors. tiene estos motores, 9 components, 9 componentes, 5 different proteins, 5 proteínas but diferentes. it's just 10,000 millionths of a meter high. Así que 10 millones, 10 billion billionths of a ok, meter. 10 mil millones de un metro. So on this scale, this cell would be like 2 or 3 kilometers in diameter. Es que en una escala eso podría ser 2 o 3 kilómetros. 1997, Japanese researchers, En el año 97, unos pesquisadores japoneses they won a Nobel Prize ellos, ganaron un premio Nobel because they established how this little motor worked. porque ellos expusieron cómo funciona este motor. And it makes something called ATP, Y ellos hicieron lo que llaman ATP, without which life as we know it couldn't exist. que sin eso la vida que conocemos no pudiera existir. And there are thousands of such molecular machines in our cells. Y hay miles de moléculas como motores dentro de nuestro organismo. And the code, Y the el instruction código y la estructura to make these wonderful motors and machines para que estas máquinas funcionen is in the DNA. está en lo que llamamos el ADN. And that's a very, very efficient storage of information. Y eso es un archivo muy eficaz. In one set of your 23 chromosomes, En tus 23 cromosomos, think of them like books in your library. míralo como si fueran libros en tu biblioteca. There's enough information, Hay más información, 3 billion letters of it, 3.000 millones de eso. that it would be like 1,000 books in a library. Es como si fueran 1.000 libros en una librería. Or to put it another way, Vamos a poner de otra manera. if you took a pinhead and hollowed out all the metal and put DNA in its place, Si tú en una aguja ponga lo que es el ADN ahí como si fuera una línea, you would have the equivalent information tendría información suficiente to a pile of books stretching from here to the moon, not just once, but 500 times. para apilar de aquí a la luna pilas de libros, no solo una vez, sino 500 veces hasta la luna. Or to bring it up to date in our technological age, O para traer a nuestra era tecnológica, an 80-kilometer pile of terabyte hard disks. sería 80 kilómetros de 4 millones de discos duros de 1 terabyte cada uno. These ones were designed by clever people. Esto fue diseñado por gente inteligente, Apparently, the DNA code wrote itself. pero parece que el ADN salió de la nada. Something other than science is involved when people have that disconnect in their rational reasoning. Algo más allá de la ciencia está involucrado cuando la gente tiene este raciocinio. While David, the psalmist, didn't know about such complexity, Así que David, el salmista, no tenía idea de esta complejidad tan grande, he knew enough to be able to say pero él dijo eso, that we are wonderfully made. que fuimos hechos de una manera And as he formidable. considered these wonderful things that he could see in the world, Y cuando él consideraba estas cosas maravillosas que él veía en el mundo, he considered these precious things. él consideraba eso como cosas preciosas. How much more should we have that reaction if we're Christians? Y si nosotros somos cristianos, ¿no deberíamos de tener también esta reacción? And yet, Pero aún así, we're aware that many people don't accept that. sabemos que mucha gente no acepta eso. We've already mentioned 2 reasons. Y ya hemos mencionado 2 razones. People are prejudiced, La gente tiene prejuicios and we're living in a fallen world. y estamos viviendo en un mundo caído. Here's an example of Richard Dawkins and his prejudice. Y aquí estamos viendo el ejemplo de Richard Dawkins en su prejuicio. Creo, pero no puedo probarlo, que toda vida, inteligencia, creatividad y diseño en cualquier rincón del universo es producto directo o indirecto de la selección natural de Darwin. More up-to-date one. Y uno más recién, This from a scientist, science magazine just last year. de una revista de científicos del año pasado, This gentleman said, este hombre dijo,
Darwin nos mostró como todo el maravilloso diseño inteligente del universo, y esto incluye a nuestros cerebros y mentes, surge de un proceso no inteligente, la evolución. Algunas personas tienen muchos problemas con eso. But contrary to this gentleman, Darwin didn't demonstrate that. Pero Darwin nunca demostró lo que este señor está hablando que Darwin lo hizo. Very far from it. Está muy lejos de la verdad. That's really just wishful thinking. Eso simplemente es un intento de creísmo. Sí, puede ser. It's contrary to everything we know about molecular biology and biochemistry. Eso es contrario a todo lo que sabemos de biología y de moléculas. Alejandro and I have done a lot of talking as we've been driving around Spain. Alejandro y yo hemos hablado bastante y hemos dado muchas charlas mientras viajamos por España. We were commenting just recently about the atheists. Y We were commenting just recently Y estábamos comentando recientemente about atheists who As- have changed their minds acerca de ateos que han cambiado de opinión. as a result of the evidence from intelligent design Y han cambiado de opinión por las evidencias de un diseño inteligente in living things. en las cosas vivas. They haven't all become believers in the Bible, Ellos no se convirtieron en creyentes de la Biblia, but they've had to go where the evidence led. pero ellos tienen que ir con la evidencia y lo que la evidencia está guiando. So much for the prejudice of some people. Y mucho del prejuicio de la gente. But we don't live in a perfect world, do we? Pero el tema es que nosotros no vivimos en un mundo perfecto. I'm sure you've noticed that. Y yo creo que lo has notado, ¿no? Now, this is a very lovely, picturesque village, Eso es una foto muy preciosa de un pueblo. Lavatetso. It's on the border of Switzerland and Italy. Es en la frontera entre Suiza e Italia. Maybe I should have chosen a really beautiful part of your country. Quizá podría haber escogido una buena foto Yeah. de España. And of course, there are many. Y hay muchas, claro. Yeah. But we live in a world where there are many bad things. Pero vivimos en un mundo que hay muchas cosas malas. This crocodile was quite unwise to run across the backs of these hippos. Este cocodrilo fue poco sabio de moverse entre los hipopótamos. Pain, death, animal predation, Muerte, dolor, animals killing each other, extinción de animales, animales que matan el uno al otro, poisonous creatures, criaturas que son venenosas, deadly plants, plantas mortíferas, natural disasters, so-called, desastres naturales que suceden como tsunami y terremotos. many other examples, of course. Ahí están ejemplos. And as we said earlier, Y como hemos dicho the antes, sense of human suffering caused by man's reckless behavior. y el sufrimiento de la humanidad es por comportamientos malos humanos. The tragedy of millions of deaths, especially at times of war. La tragedia que vemos, por ejemplo, en casos de guerra. But friends, listen, Pero amigos, escuche eso. if evolution is true, Si la evolución es verdad, that's the way it's always been. eso siempre fue así. And the animals and plants that we see today Y animales y plantas que vemos hoy en día are only here because there's been death and Solo- suffering and natural processes. solo han llegado hoy aquí por estos procesos de muerte, destrucción y supervivencia del más fuerte. Going back far into the past. Y si vamos, según ellos, al pasado. That's so far from the teaching of the Bible. Pero eso está muy distante de las enseñanzas And without an bíblicas. understanding of the fall of man, Y sin tener un entendimiento acerca del hombre, we might have a Christian faith, podemos tener incluso una fe but we'll cristiana, never make sense of the ultimate question, why death and suffering? pero nunca tenemos el sentido de la pregunta que es acerca de la humanidad y de dónde venimos. See, as we see in this verse, Y mientras vemos este versículo, it was a real event in history. Adam was warned. hubo un evento en la historia. In the day you eat of that fruit, Adam, you will surely die. En el día que comas de ese fruto, seguramente morirás. And we know the woman took the fruit. Así que sabemos que la mujer tomó del fruto She saw it was desirable to make her wise. y vio que era deseable para hacerla sabia o conocedora It looked good for food. y era bonita para comer, Yeah, pleasant to the eyes. era placentera a los ojos, She lusted after it. así que ella tuvo el deseo a The eso. lust of the flesh, the lust of the eyes, and the Es pride of el life. deseo de la carne, el deseo de los ojos, Just in the same way that we could be tempted today. y de la misma forma que tú y yo podemos ser tentados She hoy. took that fruit. Ella tomó del fruto The Bible says she gave to her husband with her, y la Biblia dice que ella dio a su marido que estaba con and ella he ate. y él comió.
And in that day he began to die Y en aquel physically, día físicamente empezaron a morir, but in that day he died spiritually. pero en aquel día él murió espiritualmente. And Paul the apostle says, Y Pablo, el apóstol, dice, this world is groaning este mundo está sufriendo, like a woman in childbirth igual que una mujer cuando está a punto de because dar a it's a luz, sin-cursed world. porque estamos bajo un mundo maldecido. Even though it's a beautiful and well-designed world, Aunque es un mundo bonito, precioso y bien diseñado, we see it's subject to frustration. vemos que está sujeto a la frustración. But if we're looking at that fallen world through evolutionary glasses, Pero si miramos este mundo caído con las gafas del evolucionismo, as many evolutionists did in Charles Darwin's day, como muchos evolucionistas hicieron en los tiempos de Darwin, it will lead to confusion eso va a llevarnos a la confusión about who is responsible for the bad things in the world. acerca de quién es responsable de la maldad que hay en el mundo. See, if the Apostle Paul is correct in Sí. taking Genesis literally, Si el apóstol Pablo está correcto y Génesis es verdad, the fact that human beings are sinful el hecho de que el ser humano es pecador and that we face the penalty of sin, which is death, y que estamos enfrentando la consecuencia o la penalidad del pecado que es la muerte, is because our first ancestor Adam sinned es against porque God. nuestro primer ancestro Adán pecó. In other words, suffering and death is En the otras- fault of man. En otras palabras, lo que es la muerte es un fallo, es culpa del hombre, But de if su we pecado. take the evolutionary view, Pero si miramos al punto de vista evolucionista, that God used evolution to create, que Dios utilizó la evolución para crear, then suffering and death has to be laid at God's door. He's En- responsible. entonces la muerte y la destrucción tiene que ver con Dios. Dios creó eso. Death is in the engine room, driving natural selection and mutation Porque and change forward. Porque la muerte fue algo que Dios utilizó para esta selección natural para llegar hasta donde hemos llegado. And that's why we eventually existed. Y por eso de alguna manera hemos llegado a existir. No, says Paul. No, says the Apostle Paul. El apóstol Pablo, No, say all the New Testament writers. él no dice eso en el Nuevo Testamento, Because ni el apóstol Pablo dice eso. they take Genesis literally. Ellos toman Génesis no de una manera evolutiva, sino que literal. That death is an intruder into a perfect world La muerte es una intrusa en un mundo perfecto, because of the sin of man. porque el hombre pecó. Well, friends, I want to draw this to a close now. Así que quiero cerrar esto. I want to affirm that intelligent design is not only scientific, Y yo quisiera decir que el diseño inteligente it's not only scientific, no es solo científico, el diseño inteligente, but it's also in full accord with what the scriptures teach. sino que también está en acuerdo con lo que las escrituras enseñan. But let's make sure, if we're Christians, Pero asegurémonos que como cristianos we say who the intelligent designer is. digamos quién es este diseñador inteligente. It's none other than the creator of the Bible, the Lord Jesus Christ. Es el creador encontrado en la Biblia, el Señor Jesucristo. Let's read these two verses together. Así que vamos a leer juntos estos dos versículos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Well, it's definitely a reason to praise God, isn't it? Así que esto es una razón para dar gloria a Dios, I ¿verdad? want to draw your attention to something. Así que quiero traer tu atención para algo. All things were created through him, Jesus, and for him. Todas las cosas fueron creadas a través de Jesús y para Jesús. Not just the planets, not just the stars, not just the animals, No solo las plantas, las estrellas, los universos, los animales, but you and me. pero tú y yo. So if you created through Christ and for him, Así que si fuiste creado a través de Cristo, para Cristo, have you done anything about that? ¿qué has hecho acerca de eso? Well, friends, I trust you have. Así que espero que estáis haciendo algo acerca de eso. Death is the final enemy La muerte es nuestro enemigo final, that Jesus will put beneath his feet. pero Jesús lo pone bajo sus pies. Another vital reason why Y otra razón vital del por qué it would make no sense that he used death to create life in the first place. es una razón del por qué
Dios no ha utilizado la muerte en su proceso de creación. So who is the designer? Así que, ¿quién es el diseñador? Well, it's not Mother Earth, No es la madre tierra o madre naturaleza, not aliens, no son alienígenas, as many people sadly believe today, como muchos creen hoy en día, but it's the Lord Jesus pero Christ. es el Señor Jesucristo. And if we acknowledge that, Y si nosotros reconocemos eso, and we recognize that as the creator, he is the one who became the savior. y si creemos que este creador vino y se convirtió en el Salvador, He came to undo the sin of Adam. y él vino a deshacer la obra del pecado que se encontró en Adán, But we have to put faith in him. así que tenemos que poner fe en él, Turn away from our sin, our rebellion against God. dejar nuestra rebelión y nuestro pecado en contra de Dios, Turn to Christ. girarnos a Jesús, Ask him to be our Lord and our Savior, pedirle que sea nuestro Señor y Salvador, to forgive us para que Él nos perdone and to reconcile us with his heavenly Father. y nos reconcilie con nuestro Padre And Celestial. if you do that, he'll never turn you away. Y si tú lo haces, Él jamás te dejará. So, in conclusion, Así que para concluir, let's give the creator of the Bible all the glory that he deserves. vamos a dar al creador de la Biblia toda la gloria que Él Yeah. se la merece. Thank you for listening so well. Muchas gracias por escucharme.